Bueno, gracias por invitarme. Realmente me siento halagado y me siento honrado con que me hayan invitado. Cuando me invitaron me quedé pensando, pero ¿qué les voy a decir qué historia de éxito les puedo contar si no considero que haya sido por mi mano que haya pasado lo que pasó, sino que yo pienso que fue por pura obra y gracia y misericordia de Dios. Y entonces alguien me dijo por ahí, pues por eso es lo que tiene que ir a decir. Y entonces, bueno, yo hice unos 3, 4 consejos que voy a desarrollar. Tengo media hora para poderlo hacer. Espero que sirvan. Es mi experiencia, lo que he pasado. Y aquí hice algunos apuntes para recordarme y no dejar alguno ahí pendiente. Fíjense que todo empezó hace algún tiempo. Yo tenía el deseo en mi corazón, siempre tuve el deseo en mi corazón de no estar en algún lugar como trabajador, cuando pues, yo soy algo como que atípico, ¿verdad? Porque soy como muy previsor. Digamos, cumplí los 18 años, hace, ¿qué? 5 más o menos. Y de una vez fui al banco a sacar mi fondo de pensión. Fui a contratar un seguro de vida, seguro de gastos médicos desde los 18 años. Nunca he oído a alguien que lo haya hecho, pero a mí me agarró el rollo de que yo quería hacerlo de esa manera y prepararme y ahorrar. Y yo tenía mis metas fijas en la mente y empecé a hacer todo eso y no tenía ni trabajo cuando lo hice. Ya había trabajado desde muchacho, desde muy joven, había empezado a trabajar vendiendo. Mi primer trabajo fue vendiendo enciclopedias. Una logré vender a mi papá. Una logré vender, me recuerdo que me iba a País de Aguilar Batres y ahí estaba yo, y a quien salía le ofrecía y trataba de ver de qué manera me compraban y no me compraban nada. Y bueno, el tiempo pasó y me gradué, salí a buscar trabajo, empecé a buscar trabajo. De primero empecé a buscar trabajo en un banco del sistema y dije, bueno, voy a entrar de cajero. Yo estaba aquí en Alabanza, yo empecé tocando la batería, después empecé a incursionar en el bajo y amaba estar aquí arriba tocando. Y todavía me gusta, pero lo que pasa es que ahora son muy buenos los que están, entonces no, me siento muy patito, dirían los patojos. Entonces empecé a buscar cómo lograba hacer algo propio, no quise seguir en lo del banco y entonces empecé a trabajar acá en el colegio y en algunas cosas del área contable. Y formé una empresa, me recuerdo que formé una empresa que le dábamos servicios a Electra de pintura. La especialidad era hacer los logos y no me dedicaba tanto a pintar así como los logos porque era muy exigente por la marca y toda la cuestión. Y entonces empecé a hacer esa cuestión y me recuerdo que mi hermana grande estaba encargada del colegio y un día ella estaba terminando su carrera, ella es químico biólogo, y entonces estaba terminando su carrera y necesitaba salir a hacer su EPS, y entonces pidió permiso y le dieron el permiso y bueno, se fue a hacer su EPS. Y ella era la encargada del colegio, entonces me dejaron a mí a cargo mientras ella terminaba su EPS. Yo no quería saber nada del colegio, ya estaba, no era mi feeling el colegio. Ahora yo estaba viendo qué hacía y todo, bueno, entonces el día a día del colegio en lo personal no muy me agrada, pero empecé a llegar al colegio, a atender problemas, que se había peleado un niño con otro, que un papá no había pagado, que habían cuentas por cobrar, que todo el día a día de un colegio. No sé si alguien tiene algún colegio y se dedica a eso, sabrá de lo que le estoy hablando. Y había sido un día muy cargado, había sido un día bien trajineado.
y yo estaba cansado, estaba recién casado, me recuerdo. Y le dije a la secretaria que estaba en ese tiempo, ya no voy a atender a nadie, ya me voy, me quiero ir a la casa y quiero descansar y en la noche pues ya regreso a la iglesia. Pero me quiero ir al colegio que era donde estaban las torres donde están las torres de parqueo. Y entonces cuando me iba a ir me dijo, mire, pero hay una persona que lo está buscando ahí y que le urge hablarle. Y yo, pero ahorita tengo hambre, ya no quiero saber nada, yo me quiero ir a comer, a bañarme, a descansar un rato y ya. Y entonces me dijo, bueno, yo le digo que no. Y algo adentro de mí, que en ese momento yo no entendía qué era, me dijo, no, espérate, atenderlo. Y entonces ella iba saliendo en la puerta y cuando iba saliendo la llamé y le dije, fulanita, no, espérese, dígale que pase. Y entonces porque me llegaron a decir, es un vendedor de radio, yo dije, la gran puchica, ahorita ponerme a atender que quieren pauta y que me ofrecen tantos anuncios y no. Bueno, la cosa es de que le dije, bueno, lo voy a atender. Y entonces me senté, nos presentamos y entonces él me empezó a decir que tenían una radio y que estaban interesados en nosotros. Entonces yo dije, cabal, lo que yo me imaginaba, lo que me va a vender es un anuncio. Y entonces me dijo, mire, yo tengo una radio, una frecuencia de radio y la estamos arrendando. Entonces, no, pero no es un anuncio lo que me está vendiendo, no, es la frecuencia de la radio. Yo no sabía absolutamente nada de la radio, pero yo me recuerdo que yo me iba en el carro y yo me iba oyendo una radio que ya estaba desde el inicio en la FM, y ahí casi iba a decir el nombre, pero... Y yo decía, qué música más horrible, decía yo, si yo tuviera una radio, haría tal cosa y haría tal cosa, siempre en lo que iba para la casa. Y cuando él me dijo eso, no le puedo decir que lo oí audiblemente, ¿verdad? Pero lo sentí aquí adentro que me estaban presentando como una carta de amor, ¿verdad? Y él me estaba hablando y yo estaba soñando todo lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer y yo estaba en mi rollo, ¿verdad? No tuvo mucho que vender él, ¿verdad? Y entonces yo dije, y adentro de mí decía, no, yo quiero eso, yo necesito tener la radio, yo lo voy a explotar y voy a hacer tal cosa y voy a hacer tal otra. Y una lluvia de ideas que tuve en ese momento increíble. Y para no hacerle largo el cuento, le dije, mira, sí me interesa, ¿qué debo hacer? ¿Dónde debo firmar? Y entonces me dice, no, mira, son $20,000 de depósito de la radio y $10,000 mensuales. Cuando me dijo eso, me fui de espalda, ¿verdad? Porque dije, ¿de dónde voy a sacar esa cantidad de dinero? Pero yo me quedé enganchado y me quedé enamorado de lo que yo estaba escuchando. Y entonces yo le dije, mira, no la sigas ofreciendo. No la sigas ofreciendo. Yo voy a ver qué hago, déjame pensar, lo voy a analizar, voy a hacer cuentas con el financiero, ni financiero tenía. Y lo voy a hacer tranquilo, le dije, lo vamos a hacer, pero vamos a ver de qué manera yo te lo voy a proponer. Y bueno, me fui para la casa y yo iba pensando, pero ¿qué hago? Tengo 2 riñones, vendo uno y con uno subsisto. Iba pensando un montón de cosas, de verdad, un montón de tonterías tal vez. Eso no lo pensé, eso es broma, pero sí iba pensando un montón de cuestiones de qué iba a hacer para poder llevar a cabo eso. Yo me recuerdo que cuando estábamos de novios con Erika, o de amigos especiales, para que... bueno, híjole, ya me voy a meter a líos ahí, ¿verdad? Y los patojos ahí pendientes, ¿ya vieron? Pero me recuerdo que yo siempre le decía, yo quiero una Nissan Pathfinder. Y mi carro era un carro bonito, era un sedán, pero y a mí me agarró que yo quería esa camioneta y que yo quería esa camioneta. Y no se podía, ¿verdad? Y entonces con mucho esfuerzo nos fuimos una vez a una subasta a Estados Unidos y compré una chocada que era del año. Yo fui en diciembre y era de ese año, ¿verdad? Y se suponía que venía a finales de enero y principios de febrero la camioneta. Y entonces
Vino la camioneta, la compré con mucho esfuerzo, vendí mi carro, me quedé sin carro, hice un montón de cosas, ¿verdad? Por tener la camioneta que yo quería. Había dado vuelta a la camioneta y entonces la llevé a un taller que me habían recomendado y empezaron a trabajarla y a trabajarla y a trabajarla y al fin me la entregaron como a los 6 meses, ¿verdad? Porque siempre había alguna excusa, atraso y bueno, usted ya sabe a veces cómo es ese gremio. Espero que no hayan aquí. Y si hay, pónganse las pilas y entregue cuando ofrece. Y entonces yo iba en mi camioneta, me la acaban de entregar hacía poco. Por ahí viendo a ver qué les iba a hablar o de qué manera iba a hilvanar todo. Me puse a buscar una foto y ahí encontré una foto, pero no se la voy a pasar. Pero, pero encontré una foto en un desfile, no sé quiénes estuvieron aquí, en un desfile que se hizo aquí en todo esto, ajá. Y nos fuimos a jardines y cuando el apóstol andaba en avioneta tirando aceite y orando, no ensuciando, sino que estaba en una actividad espiritual, ¿verdad? No era la avioneta la que iba tirando el aceite. Y entonces ahí encontré la foto y yo me la encontré hace como unos 6 meses y me quedé yo, a la gran, qué increíble, de verdad, cómo Dios actúa de una manera sobrenatural cuando su plan es ese, se da, porque se da, ¿verdad? Y uno lo que tiene que tener es el oído afinado y estar pendiente para cuando Dios le hable a uno, ¿verdad? Yo recuerdo entonces de que dije, bueno, entré con mi papá y le digo, mira, nos están ofreciendo una radio y yo estoy emocionado y fíjate qué tal cosa y tal otra. Y yo le dije que sí, vamos a hacer y vamos a deshacer y ahí está saliendo en algunos medios de comunicación y si los cortamos y metemos eso y él callado viéndome. Y, ajá, solo... y me decía, déjamelo, voy a pensar. Pero así aquí entre nos, ¿va? Como no estamos al aire, vamos a ver, en él es casi que un no diplomático, ¿va? Ahí vamos a ver, es casi que un no diplomático, ¿va? Y entonces me decía, vamos a ver, me decía, y seguía, y yo seguía así, pero mira, y yo estaba necio, montado en mi macho, como dicen, de que yo quería el proyecto, yo sabía, en mi corazón sabía de que esto era algo especial y que nos lo habían mandado. Bueno, entonces me dijo, bueno, ya, tanto que molestas, ¿cuánto es? ¿Qué tenemos que hacer? Y entonces cuando le dije, me dijo, estás loco, completamente loco, desquiciado y no lo vamos a hacer. Y no lo vamos a hacer y no lo vamos a hacer. Y entonces yo me agarró, yo no sé cómo me agarró esta cuestión, pero yo seguí insistiéndole. Híjole, me estoy tardando mucho, me queda la mitad nada más. Bueno, le seguí insistiendo mucho. Y entonces, en un momento, yo salí decepcionado de ahí, ¿verdad? De su oficina, porque dije, la gran puchica, no puede ser. Si yo ya había hecho, ¿cómo es que dice el dicho? Que no han matado a la vaca, ya sacaron el cuero y no sé qué, algo así, ¿verdad? Y yo había hecho de todo, creo que hasta invitados tenía ya para... y entonces empecé iba triste, ¿verdad? Iba triste, iba decepcionado. Y entonces en una de esas, cuando me voy acercando al carro y lo veo, dije, que se vaya aquí el carro. Dije, yo me animo a todo, si está dispuesto a dar un riñón. O sea, ¿qué es el carro? Y entonces dije, yo voy a vender el carro, pero no con tristeza, sino que con una alegría de que había encontrado una salida a la cuestión esta y que lo iba a poder hacer. El carro era nuevo, cuando yo lo compré tenía 2,000 millas y le había metido 1,000 tal vez, ¿no? Entonces dije, ay, que aquí la hago y yo miro qué hago, pero este vendedor bandido, yo le voy a terminar vendiendo a él la camioneta. Y entonces empecé a hacer push y lo llamé y le digo, mira, te quiero hablar te quiero proponer algo y me dijo que no, obviamente.
no le interesaba y me dijo que no. Y entonces empecé yo a vender y a sacar anuncios por todos lados de que quería vender la camioneta y que quería vender la camioneta. A mí no me importaba nada. Yo lo que quería y que tenía fijado aquí era que yo quería la radio. Y entonces se vendió la camioneta y entonces yo regresé aquí con mi papá y le digo, ya tengo la solución, porque no le dije qué estaba haciendo. Ya tengo las... ¿De qué me estás hablando? ¿De la radio? Y él, no, ya te dije que no. Bien, mira, yo vendí la camioneta y aquí está el dinero y aquí está. Y se lo di. Y entonces se quedó callado. Y yo esperaba ¿qué le digo? Una mi cuadrada. Esperaba una mi cuadrada, pero se quedó callado. Y me dijo que estaba bueno. Y entonces yo me quedé, no hombre, no puede ser, sí. Pero ¿sabes qué? No vamos a tomar tu dinero, me dijo. Vamos a entrarle, pues. Y no sé si lo convenció mi persistencia o tal vez lo conmovió de que me había quedado sin el carro, que no me importaba. ¿Ah? Sí, el Espíritu Santo, pero la cuestión es que me dijo, bueno, entrémosle. Y entonces yo feliz llamé inmediatamente por señales de humo, porque en ese tiempo no había celular. Creo yo que no había. Bien, no me recuerdo. Bien, eran unos raspahielo, eran así, parecía que uno andaba vendiendo granizadas. Lo llamé y le digo, mira, ya tengo la autorización, ya tengo el visto bueno, ya tengo todo, menos venite y hacemos de una vez esto, pero ahorita, antes de que se me arrepientan. Y bueno, hicimos la papelería y firmamos el contrato y todo, y eso fue en el mes de septiembre. Y me recuerdo que estaban en un estudio de pastores y entonces vino el técnico. Se suponía que empezábamos al siguiente mes, que es septiembre, que sí, después, octubre, ¿verdad? Y entonces la sorpresa que el 16 de septiembre se presenta el técnico aquí y me dice, mira, ¿en dónde vas a poner la radio? Y entonces le digo, yo no sé. ¿Cómo que no sabes? Sí, la verdad no sé en dónde la voy a poner. Y entonces, pero necesito, ahí traigo el equipo. ¿Cómo ahorita el equipo? Pero no habíamos quedado en octubre, en el siguiente mes, o el principio de mes, no me recuerdo cómo habíamos quedado. Y me dijo, no, mi jefe me dijo que me viniera ahorita, que desconectara todo el equipo y que lo viniera a poner. Y para mí fue eso una sorpresa y un gran problema. Y entonces le dije, no, ponelo en mi oficina, ahí ponelo. Y entonces lo llevó a montar ahí a la oficina. Y según yo, que primero había que montar y dejar bien calibradito todo y que después se iba a ir al cerro donde se transmite y que iban a hacer un gran protocolo, que sí, empezó a conectar un montón de equipos y a encenderlos. Y me dice, bueno, ya está la radio, ¿qué vas a poner? Y yo, ¿cómo que ya está la radio? Le digo, yo no sabía, hermano, yo no sabía absolutamente nada. Yo iba en el carro y iba criticando al otro que pasaba toda la música, yo no sabía ni papa. Y entonces yo, ¿pero qué voy a poner? Y yo oía mucha música en inglés. Y entonces le decía, ¿pero qué voy a poner? ¿De qué? Y entonces fui a sacar mis discos al carro. Y un montón de acetatos. No era tan vieja la cosa, pero un montón de CDs. Y entonces me recuerdo que yo bajé contento ahí donde estaban los pastores y a decir, ya tenemos radio. Y entonces, ¿cómo? Ya tenemos radio. Y yo estaba feliz, pero no sabía qué hacer. Y entonces llegué y me puse en la consola. Y entonces el técnico me empezó a explicar, aquí abrís este canal y aquí tal cosa, y aquí quién y tu personal. No hay personal. No había pensado en eso, Leo, pero no hay personal. Y entonces me hizo, ¿y entonces quién se va a quedar? Me voy a quedar yo estaba emocionado. Y me voy a quedar yo. Y entonces, entonces me explicó cómo estaba toda la cuestión y empecé a operar yo. A la hora ya lloraba yo. Estaba desesperadísimo de estar ahí y que se acababa y que no sabía yo qué más poner ahí en la consola. Y fue algo bien lindo ahora que volteo a ver y en ese momento bien estresante y bien preocupante.
Y entonces empecé yo a llamar a mis amigos y entonces les decía, vos, ¿qué tienes que hacer dentro de una hora? Y entonces, no, pues nada, me decía, venite a la oficina, te quiero hablar. Va, está bueno. Pero ¿sabes qué? Tráete tu música. Va, está bueno. Entonces, cuando llegaban le decía, mira, te toca el turno de 2 horas, le decía. Así funciona la consola, aquí tenés que hacer tal cosa. Y entonces empezamos a operar de esa manera, de verdad, sin nadie. El pastor Willy no está aquí, pero él me acompañó en la aventura. Yo creo que hasta operó él ahí en algún momento, también cayó en la trampa ahí de que qué estabas haciendo. Y entonces entre amigos, empezamos a sacar la radio y empezamos a sacar la radio. A las 10 de la noche ya estábamos pidiendo pelo, no teníamos ningún equipo de automatización, no sabíamos nada y entonces apagar la radio y al otro día a venir temprano a seguir en lo que estaba operando y atendiendo un papá y a la gran qué cosa más estresante era eso. Y también me ayudaban los hermanos estos que les digo, que agarramos casi que un ejército, pero no teníamos una parrilla, ahora ya le hablo de eso, ahora no teníamos una parrilla de programación, no teníamos el mentado pastel que ellos le dicen de que el mix que le van a hacer de tipo de música y todo, no teníamos nada y no sabía nada, nada de nada. Y entonces un día recibimos una llamada de un restaurante de comida rápida muy famoso. Y como no estamos al aire, se lo voy a decir, recibimos una llamada de McDonald's. Y entonces ellos a nosotros, ¿verdad? Y me dicen, mire, hablo a Rema, sí. Fíjese que estamos haciendo una encuesta interna porque no creemos en las encuestas que ellos tenían sus políticas. Y no creemos en las encuestas que nos venden las personas que se encargan de eso. Y entonces hicimos una encuesta y ustedes aparecen aquí en tercer lugar. Y entonces yo me quedé asombrado y me conmovió mi corazón porque cuando la persona me dijo eso, yo sabía de que no era por mí y que no era más que gracia de Dios y que era un proyecto de Él. Y entonces le dije, bueno, de ahí empezamos a hacer algunas negociaciones, pero yo me quedé con esta cuestión y entonces empezaron a venir gente, me invitaron a irme en ese tiempo había, bueno, ahora también hay una convención de literatura y de música cristiana en Miami, me invitaron a irme como conferencista para explicar el éxito de la radio que habíamos tenido aquí, cómo habíamos planificado hacerlo. Y sí, gloria a Dios. Y entonces cuando me invitaron, yo, a la gran, ¿qué les voy a decir? Qué vergüenza irles a decir, no sé cómo pasó, pero pasó. Y a la gran, fue un milagro tras milagro. Contraté a una persona que tenía experiencia y le dije que era un operador en otra radio donde teníamos un programa. Y lo contraté y empezó a trabajar él y empezó a programar y entonces ya empezamos a descansar más. Me metí a investigar cómo se hacía, de qué me estaban hablando, no sabía ningún término de mercadotecnia. Ahí me enamoré del mercadeo y entonces empecé a trabajarlo. Y entonces Dios, siento como que una de las cosas que me dio y que lo hemos oído aquí muchas veces es de que a mí me dio un rema en lo personal. Y yo en lo personal, digamos en la radio, yo no contrato gente que tenga experiencia porque no me ha ido bien cuando contrato gente así, sino que contrato gente que sea fiel. Y entonces ahí Dios los hace aptos. Y a mí así me agarró, ¿verdad? Y entonces yo sé que cada quien pues pensará distinto, tendrá distinta instrucción de Dios, pero yo el primer consejo después de este gran rollo que le di, le traía 6 y mira, solo me quedan 5 minutos, ¿no? Ya estoy igual que mi papá. Es que uno tiene que estar dispuesto a escuchar a Dios. Y cuando Dios dice algo, quien se oponga no importa. Y se oponga quien se oponga, Dios lo va a echar a andar. Y si uno no hace caso, lo va a echar a andar con otro. Entonces uno debe estar con el oído afinado
para poder trabajarlo. Amén. Bueno, ya terminé el primero por lo menos. El otro consejo es tomar chocolate, pagar todo lo que uno debe. Mire, durante este tiempo de la radio teníamos que invertir todo, o sea, eso era un barril sin fondo, ¿verdad? Invertíamos. Y yo tenía mi presupuesto. Yo me recuerdo que cuando nos casamos con Erika, hicimos el presupuesto y yo me recuerdo muy bien, como le conté que era muy previsor, ¿no? Agarré y empecé a hacer números y cuando vi me hacían falta 200 quetzales para completar mi presupuesto. Y entonces yo le dije, mira, no nos podemos casar, así no nos podemos casar, porque me faltan 200 quetzales, le digo, y entonces en 2 meses van a ser 400 y así se va a ir una bola de nieve esto y se va a volver una avalancha. Y entonces, pero ella sentía que alguien más me llevaba. Y entonces me dijo, no, es broma, para que no se me duerma. Y entonces me dijo, no hombre, entrémosle y vamos y Dios nos va a proveer. Y bueno, nos metimos y nos embarcamos en esta cuestión. Y entonces yo empecé que me hacía falta ese dinero. Y dentro de mi presupuesto yo tenía, lo primero era el diezmo. Y entonces 250 quetzales me hacían falta. Y entonces yo me recuerdo que empecé a trabajar y me empecé a endeudar el primer mes, tal como había estimado. Bueno, yo no sabía cuánto se pagaba de luz, cuánto se pagaba de agua, ni ninguno de esos servicios. Yo llamaba a mis amigos que ya estaban casados y les decía, mira, más o menos cuánto pagas de agua, cuánto pagas de luz, y me decían un precio, pero usted sabe que en algunas zonas va variando el precio, y mis suegros nos bendijeron y nos regalaron nuestra primera casa cuando nos casamos, y entonces se la regalaron a mi esposa realmente, aunque a mí me querían, pero ahora me quieren más. Pero en la zona donde nos regalaron la casa era muy caro, yo no podía mantener eso. Era en la zona 15, yo no podía mantener eso, el presupuesto. Yo cuando les preguntaba a mis amigos y me decían, no, yo pago 30 quetzales, 40 quetzales de agua, les decía, a la gran, no seas desgraciado, le decía, yo te estoy pagando tu agua. Ay, perdón, hermano, que se me salió, pero perdone, pero soy así. Yo te estoy pagando tu agua. Y bueno, la cuestión es de que empecé a endeudarme, y entonces la manera como yo lograba sacar adelante el mes era con la tarjeta de crédito. Entonces yo venía y bueno, tarjetazo, no me alcanzó para el súper, vamos, tarjetazo y ¡fum! Y al siguiente mes, tarjetazo otra vez y a pagar el mínimo nada más, y ahí ya medio subsistir. Y cuando sentí esa cosa si se usa mal, es una maldición realmente, porque agarra a uno y se endeuda de una manera increíble, y los intereses y los gastos de operación y no sé qué tanta cuestión, y cuando sientes es impagable eso. Y entonces me empecé a endeudar mucho. Yo estaba encargado aquí de la alabanza, y en ese momento que le estoy contando no estaba la radio todavía. Y entonces dije, bueno, me voy a ir, de aquí no me pueden pagar más, pero me voy a ir a la visita médica. Mi papá era visitador, pues algo debo tener ahí de pilas para eso, ¿verdad? Y entonces me recuerdo que fui a un lugar y me ofrecieron un trabajo. Y me dijeron, mira, pasé la primera entrevista, me hicieron el examen psicológico y me dijeron, bueno, como que te faltan 2 jugadores, pero no, pasé el examen psicológico, después pasé otra entrevista, y ya en la última entrevista me dicen, bueno, sí, te vamos a reclutar, pero tenés que estar 4 semanas del mes fuera de la ciudad. Y entonces le dije, no puedo, yo no puedo. Y entonces empezamos a negociar, yo, chica, yo como que me estuvieran rogando, empezamos a negociar.
Y yo, no puedo. Y entonces va 3 semanas y no puedo. 2, no, 1 te acepto. Le digo, no, ¿cómo va a ser 1? Y entonces le digo, no, definitivamente no puedo. Y él me dijo también, no, nosotros tampoco, pues. Y me estaban pagando muchísimo más. Ahí salía de todas mis penas de un solo. Y entonces dije yo, bueno, no se puede. Y entonces él me preguntó, me dijo, mira, me queda duda porque pues no es un mal salario el que te estamos ofreciendo, es tu primer trabajo en la industria farmacéutica y ¿por qué te pusiste así? Entonces le dije, mira, tal vez no me vas a entender, pero yo soy el diácono de la alabanza de mi iglesia y aprecio más eso que tener este trabajo. Y voy a descuidar, si no estoy ahí, pues, lo voy a descuidar y no quiero, le digo, prefiero estar allá en lo que amo. Y yo digo que eso de haber conmovido al Señor, ¿verdad? Definitivamente, uno a veces, yo estaba pensando hace un rato y digo, bueno, a veces la prueba viene también disfrazada de una aparente abundancia. Y ya, oremos. Así, no, viene disfrazada de una aparente abundancia la prueba, ¿verdad? Y yo dije, no, yo amo estar ahí tocando el bajo y en la iglesia y metido con los hermanos y bueno, yo amo estar metido con Dios. Y no. Y entonces me vine contento, me vine para acá y le dije a Erika, mira, no. Y ella, gracias a Dios, siempre me apoyó en todo eso. Ni modo, así ella fue la que me dijo que nos casáramos. O sea, y, y entonces, bueno, vine, seguimos. Perdón, ¿puedo seguir o lo voy? Sí, va. Yo vine y bueno, no podía. Me empecé a endeudar y entonces con vergüenza se lo voy a contar. Pero empecé a decir, fíjese que mi calentador de agua y mi estufa era de gas. Y entonces nos volamos un cilindro de 100 libras al mes, cabal. Era un gasto increíble. Y me costaba el cilindro de gas más o menos lo que me hacía falta al mes. Y lo que diezmaba. Entonces dije yo, bueno, ¿diezmo o compro mi gas? Y entonces, con vergüenza, le digo, por eso le digo que paga tus deudas. Porque yo empecé a cambiar mi prioridad y empecé a comprar el gas y no daba mi diezmo. Y yo me sentía cargado y me sentía acusado, me sentía mal. Y no podía y no salía y cada vez me endeudaba más y me endeudaba más. Y un día yo me puse a cuentas con el Señor y le digo, ya no aguanto pero ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué debo buscar? Y buscaba hacer negocios y no podía y buscaba cosas alternas y no me salían. Y no podía. Y entonces el Señor me hizo ver de que yo estaba faltando a lo primero que era el diezmar. Y entonces un día yo vine, agarré y dije, bueno, Señor, perdóname, y me acaban de pagar. Y entonces perdóname, por favor, todo lo que ha pasado. De aquí en adelante no voy a fallar. Y entonces empecé a hacer el cheque, pero yo me recuerdo que estaba haciendo el cheque y cuando estaba haciendo el cheque yo sabía de que estábamos a unos cuantos días de que se acabara el gas. Y teníamos 2 cilindros de gas, de 100 libras cada uno. Entonces se acababa uno, cerraba la llave y se abría el otro. Y ya se había acabado el primero, o sea que ya no tenía backup. Y entonces yo estaba haciendo el cheque y yo estaba pensando en el gas. Y yo decía, no, pero de verdad pura la caricatura del angelito, del diablito. Hay que, no, pagar, da tu diezmo, es un compromiso que es con el Señor. Y el otro, no, hombre, y el gas, ¿estás dispuesto a bañarte con agua fría? y un montón de situaciones, ¿verdad? Y hay una lucha interna. Hice el cheque, me vine, me senté allá en otra iglesia, me senté y entonces empezó la alabanza, yo estaba aplaudiendo y pensando en el cheque, ¿verdad?
Y después vino la adoración y yo estaba pensando eso y después las profecías y cuando ya venían los hermanos, yo decía, "Ay, híjole, que se le vaya la onda al hermano y que no pase por aquí". O sea, pero era la lucha interna que yo tenía, por eso le digo, me da vergüenza, se lo cuento con una sonrisa, pero sí me da vergüenza. Bueno, y entonces vengo y cuando llega el hermano, pasó con la de la par, pasó conmigo y empezó. O sea, no, pasó conmigo. Yo dije, no, Señor, tú sabes cuánto necesito esto, pero yo te hice una promesa y lo voy a cumplir. Y lo metí. Y, ¿sabe qué? Dios obró de una manera increíble porque un año pasamos sin comprar gas. Y yo lloraba porque agarraba, todavía me conmueve cuando me recuerdo, vive Dios de que no me lo estoy cuenteando. Yo llegaba y agarraba el cilindro de gas y lo hacía así. Y no es de que sea fuerte, sino que no tenía nada, absolutamente nada. Un año pasamos sin comprar gas, sin cambiar el cilindro. Un año. ¿Y sabe qué? Desde esa época jamás me ha hecho falta nada. Jamás de los jamases me ha hecho falta nada. Y empezaron a salir, sí, gloria a Dios, denle un aplauso al Señor, ¿verdad? Empezaron a salir los negocios que no salían. Empezaban a salir y empezaban a salir, empezaban a salir y empezaban a salir. Y a mí se me metía algo en la cabeza de que quisiera tal cosa y ¡pum! Se podía, ¿verdad? Y era increíble, pero yo sé de que fue por pagar las deudas. Y ustedes son empresarios y yo también soy empresario y una de las deudas que tenemos también es con nuestros trabajadores. Y mi papá me enseñó de que no importa cómo esté las finanzas en la empresa, de primero es lo primero. Y de primero es pagarle a la gente que trabajó con uno. Entonces, uno debe tener un orden y debe ser ordenado en todo. Y debe de pagar su diezmo, debe de pagarle a su gente. La fuerza laboral de uno es el corazón de la empresa prácticamente, ¿verdad? Y ellos son los que oxigenan para que la empresa camine como debe caminar. Entonces, pague su bono 14, pague su aguinaldo, pague sus impuestos. Ahí se sacaron los amenes, solo como 2 hermanos. Y sobre todo cumpla las obligaciones que hay con el Señor. Y ¿sabe qué? Hay una cosa más que hay que aprender a gozarse en dar. Porque el dar es algo increíble, de verdad es una bendición impresionante. Es una bendición impresionante. ¿Sabe que una vez me pasó hace unos 10 años tal vez? Yo quería un carro específico y me tardé un montón en buscarlo en una subasta y me tardé. Lo quería sin golpes, sin mancha, puro. y lo encontré. Y entonces lo encontré y lo tiré mi oferta y me lo gané. Realmente me lo había ganado a un buen precio, no había que hacerle nada, solo ponerle placas y lavarlo y ya, vamos. Y entonces cuando vino el carro yo dije, le quiero poner tal cosa y le quiero poner lucecitas abajo. No, eso no. No, le quiero poner y le dije, empecé a pensar un montón y entonces le cambié llantas, le puse todo lo que debía ponerle según como yo creía. Y cuando terminé de ponerlo, Dios me dijo, ¿te gusta? Yo sentí como que así me lo hubiera dicho, ¿te gusta? Sí, sí me gusta, me encanta mi carro y hasta fotos y todo. Bueno, pues no es para ti. Y entonces yo me quedé, no hombre, no puede ser. Y eso no es de Dios. Es el enemigo que me está atacando, decía él. Y entonces empezó, no es tuyo ese vehículo. Y entonces yo peleando otra vez así interno y decía, no, pero ¿cómo? No puede ser. Y entonces me dijo, se lo vas a dar a fulano de tal. Y yo no sabía absolutamente nada de la persona a la que Dios me había puesto eso en el corazón. Y bueno, para no hacerse la cansada, el otro día vine y dije, bueno, no me va a hacer bolas y me tengo que desprender de esto.
Y entonces llegué con la persona y le digo, vení, necesito que me vengas a ver una cosa. Yo no usé el carro para nada, ni una vez, ni lo arranqué. Y entonces, porque lo trajeron, lo movieron en grúa, yo no lo moví nunca. Y entonces vinieron y le digo, mira cómo está, y ala, qué carro más lindo, mira, y esto, y esto, y esto, y esto. Y cuando lo terminó de ver, le dije, mira, si yo no sé qué pasó, pero a mí Dios me dijo que ese carro era para vos, no era para mí. Y así que yo le voy a obedecer a Dios y aquí están las llaves. Y yo pensé en ese momento, dije, oh, cuando se lleve el carro me voy a quedar desinflado y me voy a quedar así, a la que burro soy, como di el carro, ¿verdad? Y yo hasta me imaginaba yéndose el carro ahí, así yéndose a lo lejos y yo así llorando, ¿verdad? Y entonces él se puso a llorar y entonces me contó su historia, una historia increíble de que estaba pasando. Y entonces entendí que Dios sí me había hablado, que no era cosa de mi alma. Y cuando se fue, me quedé con un gozo, pero miren, como que no lo puedo explicar. Yo no sabía qué me estaba pasando, me quedé con un gozo increíble, pero así como que me hubieran dicho que me había sacado la lotería y no sé qué más cosas. Y no sé, me sentía tan bendecido. Yo llegué, fui a tocarle la oficina de mi papá y le digo, mira, a los ojos de cualquiera tal vez es el peor negocio de mi vida, pero me siento tan feliz. Y entonces le conté lo que había hecho y me dijo, mira, es que lo que pasa es que en el dar hay una bendición increíble. Entonces, hermano, así como tenemos que tener nuestro oído afinado para poder recibir las bendiciones que Dios nos tiene, también tenemos que tener el oído afinado también para poder bendecir nosotros a otro. Bendiga sin interés de nada y va a ver cómo Dios se va a agradar de la actitud de ustedes y va a ver cómo Dios responde. Es que Dios no puede ser injusto, pues. Jamás. Dios es un Dios justo, es nuestro papá. ¿Cómo va a buscar hacernos el mal? ¿Sabe que aún cuando pasamos cosas malas, aparentemente malas, Dios tiene escondidas detrás un montón de bendiciones? Un montón de bendiciones. Entonces no se desespere si está pasando un mal momento, si está en una crisis. La manera más acertada a mi forma de ver y por mi experiencia de olvidar los problemas es ayudar a otro. Y cuando uno ayuda, uno se da cuenta que no tiene el problema tan grande como creía y viene la bendición. Amén. Híjoles, ya voy, pero súper atrasado. Otro consejo. Dios me empezó a bendecir, que nada te aparte de Dios, que nada te aparte. Ya te conté, o ya le conté lo que pasó con el trabajo que había ido a solicitar. Pero más adelante Dios me empezó a bendecir con los negocios de verdad, de una manera increíble. Y me recuerdo que para un mundial, es que era de una manera increíble, de verdad, sobrenatural. Yo llegué a un lugar en donde vendían vehículos y vi una camioneta, una panel estacionada. Y había un montón de carros. Y yo, la panel, era una Mercedes-Benz MB 180, creo que era una panelota. Y entonces empecé, yo quiero esa panel. Y la persona que me iba acompañando me decía, ¿para qué quieres una panel? No sé, pero yo quiero esa panel. Y yo quiero la panel y quiero la panel. Bueno, para no hacerse la cansada, la negocié, la compré. Y venía yo un panel para acá, para la radio. Y decía en el camino, ¿para qué fregados compré esto? Y entonces vine a la radio y me bajé. Y cuando me bajé, me vino un chispazo. ¡Pah! Y entonces entré con el gerente de mercadeo de la radio. Le dije, mira, vamos a hacer una variación en lo que hacemos y vamos a hacer promociones. Vamos a montar una empresa de promociones. Y entonces empezamos a tirar una lluvia de ideas ahí con él.
Y él me dijo, mira, yo conozco a alguien en la Coca-Cola y vamos a presentarla, ahorita viene el mundial. Y entonces nos sentamos y empezamos a hablar de las ideas y un montón de cuestiones, y para no hacerse la larga, hicimos el proyecto, lo pusimos en la computadora, hicimos la presentación, hicimos la cita, llegamos y era algo ambicioso, era algo que solo iba a utilizarse 2 paneles, pero para mí en ese momento era muy ambicioso. Y entonces le presentamos el proyecto, no sé si alguno lo vio alguna vez, se llamaba Fútbol Calle. Y entonces era para hacerse en los supermercados y en las colonias. Entonces decíamos, bueno, uno lo vamos a hacer, una panel la vamos a usar en los supermercados y otra en las colonias. Y bueno, era como era el mundial, entonces era un equipo de la Coca-Cola contra el equipo de la colonia, y ahí se iban premiando. Bueno, era una cuestión ahí, era loca. Y entonces empezamos a trabajarlo. Llegamos, presentamos el proyecto, dijimos, bueno, uno de los dos van a tomar o el súper o la otra, y como ya tenemos la panel, estamos hechos. Y eso sí nos va bien, decíamos. ¿Y qué si nos dicen, miren, sí, me parece increíble, buenísimo? Estábamos buscando cabal dónde invertir, porque ellos eran los patrocinadores oficiales del mundial, y entonces estaban buscando qué hacer aquí en Guatemala. Y bueno, nos dieron el negocio y nos dijeron, pero necesitamos salir con un montón de unidades. Y necesitamos salir en 15 días. Y eran, no me recuerdo exactamente porque para qué le voy a mentir, pero yo creo que eran como 20 paneles. Y por cada panel eran 6 personas o 7 que teníamos que tener contratadas. Y entonces nosotros ahí, puro el doctor Merengue, así haciendo poker face, así de que aquí no pasó nada. Y sí, con mucho gusto, de que no sé qué, sí. Y cuando salimos, vos, ¿a qué nos metimos? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces, bueno, nos contrataron y fue un proyecto, fue el primer, miren, yo estudié administración de empresas. En la universidad me enseñaron a que el retorno de una inversión así no es inmediato, sino que se tarda hasta 3 años, y el promedio es 3 años. Y nosotros estamos haciendo cuentas y en el primer mes íbamos a salir con ganancias ya. Y la inversión era una inversión increíble, era mucho. Se imagina comprar 20 carros al mismo tiempo. Nos acabamos los carros que habían en el mercado, los carros usados que habían en el mercado, porque no es común encontrar ese tipo de vehículos a disposición, usados. Nuevos sí, pero usados no. Y entonces nos íbamos a Autos Jack y me decían, no, solo aquí, solo 2 tengo. Y nos íbamos a otro y no, aquí solo tengo 1 y aquí no hay, y así. Y no teníamos el dinero. Y entonces habían 2 hermanos empresarios de acá. Y entonces yo les dije, miren muchacha, préstenme el dinero y yo les voy a pagar intereses como que fueran banco, porque no me da tiempo de hacerlo el trámite normal de un banco si el proyecto empezaba en 15 días. Bueno, la cosa que lo hicimos y me lo prestaron. Los hermanos se dedican a usura. O sea, no, no, es broma. No, ellos lo hicieron porque me conocían y me tenían cariño, ¿verdad? ¿Me tienen? Y entonces me prestaron el dinero, yo con el compromiso, porque yo lo había adquirido el compromiso. Y entonces empezamos a trabajar y nos empezó a ir bien. Y entonces nos dijeron, no, ya no necesito esto, necesito más y necesito más y necesito más. Y me empezó a consumir el tiempo de tal manera que cuando sentía, yo andaba un domingo en un jaripeo. Porque nos habían mandado a hacer una activación ahí, tenía que ir a supervisar. Y el jefe que teníamos en la Coca-Cola, aunque éramos una empresa externa, pero teníamos jefe ahí, quería que estuviera mi socio y que estuviera yo en todos los eventos. Y entonces de repente estaba en un semáforo dando degustación, viendo que dieran degustaciones, y la vida se me pasaba como agua en las manos, ¿verdad? Así, rapidísimo. Y entonces empecé a dejar de venir a la iglesia, empecé a dejar de servir, empecé a descuidar la radio. Pero la otra empresa iba, pero en una bonanza increíble, pero increíble. Y entonces me recuerdo que lo que no me había pasado con anterioridad, empecé a sufrir ataques así bien, bien fuertes.
trabajaba ya con muchas impulsadoras y con mujeres y yo nunca había trabajado en la calle. Yo siempre había estado como en una burbuja aquí trabajando en la iglesia. Y aunque a veces también sean cosas feas dentro de la iglesia, pero no a ese nivel. Y entonces cuando me empezaron a acosar, porque vieron que yo era el administrativo, el que pagaba y todo, entonces empezaron a acosarme realmente. Y sinceramente me dio miedo. Porque en los primeros momentos yo estaba viniendo aquí y yo paraba, cortaba y a veces despedía de una vez. Pero conforme empecé a dejar de venir, empecé como a pasarlo por alto y a pasarlo por alto y a pasarlo por alto. Y, hombre, deje de estar fregando y vaya a hacer su trabajo y yo sigo haciendo aquí lo mío. Y, y entonces un día, gracias a Dios, nunca pasó nada, pero un día me sentía yo sucio. ¿Qué estoy haciendo en un jaripeo domingo en la noche en Jutiapa creo que andaba? ¿Qué estoy haciendo en un jaripeo, en un tanate de bolos aquí? Y aquí, ¿qué estoy haciendo si allá en la iglesia? ¿Qué me pasó? Y la radio y todo. Y entonces la empresa era una empresa millonaria ya para ese tiempo. Era una empresa millonaria. Facturamos, no, mejor no le digo cuánto facturábamos, pero era una empresa millonaria, de verdad. Entonces yo me sentía sucio, pero me sentía sucio, de verdad. Solo con no venir me sentía tan incómodo y entonces le hablé empecé a tener problemas con mi socio porque yo no quería estar ahí. Y en un momento agarré valor y le dije al Señor, Señor, tú eres bueno y me has dado tantas cosas que nunca esperé tener. Y yo prefiero, si me ponen en una balanza, te prefiero a ti. Y entonces hablé con mi socio y le dije, mira, ya no quiero nada, nada con esta empresa. Y entonces lo que invertí, ahí que quede. No quiero ni utilidades ni nada, pero yo quiero en este momento que te estoy hablando, desligarme de toda la empresa. Y él se quedó así, ¿cómo estás haciendo eso? ¿Estás loco? Me decía, mira cómo estamos de prósperos. Y sí, pero no vas a entender, porque vos no sos de este río, pero no vas a entender. Entonces, déjame mi locura y ya no quiero nada. Y entonces yo percibí que para él era el negocio de su vida, deshacerse de su socio, de su único socio en una empresa con tanta bonanza, era algo increíble. Gracias a Dios, Dios me cuidó en medio de todo eso. Y alguien, cuando vine, yo me sentía confundido porque, como les dije hace un momento, la tentación a veces viene disfrazada, ¿verdad? De bonanza. Y yo decía, pero si hice mal y yo quería dejarle un futuro a mis hijos y dejarlos bien sentados y bueno, y venía con esa lucha. Y entonces le dije a alguien, cuando vine aquí a la radio, le dije a alguien, fíjate que pasó esto y esto y esto. Y entonces me dijo, no hombre, ¿cómo vas a hacerlo? Dame chance, me dijo, déjame negociar a mí para que te paguen tu participación. Y entonces le dije que estaba bueno. Le dije, está bueno, pero yo no espero ni un centavo. Así que no me vas a consultar nada, porque para mí no tiene valor eso. No quiero nada, absolutamente nada. Así que lo que consigas para mí va a ser ganancia. Y la cosa es de que la persona esta fue, negoció y cuando regresó y me dijo lo que había negociado, era algo muy bueno y era bastante plata. Y yo no sé qué hicieron, pero la cosa que me pagaron mi participación en la empresa y yo me quedé sirviendo aquí de una manera tan feliz, tan feliz. Pero ¿saben una cosa? Que cuando hace algún tiempo me estaba ministrando con alguien y la persona me dijo, me dijo, yo tenía algunos temores y yo se los exterioricé y entonces me dijo, mira, en tu vida han pasado cosas feas
y cosas bonitas. Sí, Leo, sí. Ahora, cuando has tenido que tomar decisiones difíciles, ¿has volteado a ver para atrás? No, la verdad que no. Y entonces me dijo, pero ahora sí te pido, voltea a ver para atrás cuando has tomado decisiones difíciles. Y entonces volteé a ver para atrás. Y entonces me dijo, ¿y Dios te ha apoyado? ¿Te ha salido al encuentro o no? Y entonces dije, sí, me ha salido de una manera increíble. Y, y entonces me dijo, bueno, pues eso mismo te va a pasar. Ahora sí que caminar sin miedo. Y para mí, de verdad lo atesoro mucho. Es que no se lo puedo contar tan abiertamente porque no puedo. Pero, eh, pero miren, Dios es fiel. Y si ustedes se ocupan, si todos nosotros nos ocupamos de primero de las cosas de Dios, Dios se ocupa de las de uno. Con toda solvencia se lo digo y creyéndolo, viviéndolo, se lo digo porque lo viví. Dios se ocupa de las cosas de uno, cuando uno le pone atención a Dios, cuando uno está y lo tiene a Él en primer lugar. Amén. Y yo pensando en esto, muchas veces nosotros, como en la vida, también en la vida de la empresa, hay altibajos. Y, y hace un momento estaba pensando en Moisés, ¿verdad? Que yo me imagino que en el momento que él se enfrentó al mar que tenía enfrente y atrás a sus enemigos que venían a exterminarlos, yo digo, pensando como humano, digo que debe haber sido afectado y debe haber sido, deben haber entrado muchos miedos, dudas, eh, un montón de incertidumbre. Y el Señor lo que le dice es que tienes en tu mano en las otras, oportunidades, que era la vara. Y entonces nosotros a veces tenemos la respuesta a las cuestiones y estamos tan aturdidos por los problemas que tenemos que no nos damos cuenta que ahí está la respuesta y que ahí está la bendición. ¿Y saben qué? Que Dios da estrategias o habla de maneras que para el mundo son ilógicas. Porque me estaba poniendo a pensar yo en Jericó. Y digo yo, en ese tiempo, me imagino que los generales de haber sido una risa ver al pueblo de Israel dando vueltas ahí. De haber dicho, están locos, cuántas cosas, deben de haber burlado de ellos, deben de haber dicho tantas cosas. Pero ellos estaban siendo obedientes al plan de Dios y el plan de Dios es perfecto. Y bueno, usted sabe lo que pasó. Los muros cayeron, todo. Entonces, hermanos amados, tal vez si suben los hermanos de la alabanza, porque ya me columpié. Y yo les quiero decir una cosa. No importa qué estás pasando en tu empresa, ya sea que sea una buena bonanza, no el programa, sino... Ahí ya calculé de qué edad son más o menos. No una bonanza buena o una tentación que venga por medio de la bonanza o una carencia que tenga, ya sea en lo personal o en lo empresarial. Busquemos a Dios. Busquemos a Dios porque yo sé que es difícil porque... digamos, aquí todos son empresarios, ¿sí? Sí, bueno, es difícil porque nosotros no tenemos 14 salarios al año. Hay que pagar el aguinaldo, hay que pagar el bono 14 y esos meses que son bien felices para los trabajadores, chica, uno a veces está raspando la olla, ¿verdad? Y viendo cómo hace para pagar y es difícil. A veces los problemas, una persona que me había asistido en algún momento me dijo, mira, es que la vida de ustedes es más relax, se pueden ir a la hora que quieran, pueden venir a la hora que quieran, pueden hacer tantas cosas, pero no es cierto, porque
uno sabe las batallas que atraviesa, bueno, y usted me entiende porque usted es empresario y sabe las batallas que uno atraviesa, las carencias y a veces las cosas tan extraordinarias que pasan y los negocios tan buenos que pueden venir. Pastor, tal vez sí venís para ayudarme a administrar. Pero la cuestión que les quiero decir es, no importa qué está pasando, siempre debemos de tener nuestra mirada puesta en el Señor. Siempre debemos tener nuestra mirada puesta en el Señor. Él es nuestro proveedor. Él es el que todos los días nos hace una misericordia nueva. No repite una. Todos los días las hace nuevas. O sea, la de ayer no te la va a repetir jamás en tu vida. La de hoy no te la va a volver a repetir. Entonces, tenemos un papá tan maravilloso, tan excepcional, tan amoroso, tan detallista, tan pendiente de nosotros, que nos debemos a Él. Es que es lo mínimo que uno puede hacer. Lo mínimo de tener una gratitud, decirle: Señor, gracias por todo lo que está pasando, porque aún en los momentos malos Dios es bueno, porque Dios es bueno siempre, 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 siempre. Y si, mire, José estuvo preso, ¿cuántos años? 13 años estuvo preso. Sí, ¿verdad? ¿Quién podría haber pensado que de ese sufrimiento iba a salir la salvación para su pueblo, para el pueblo egipcio, para un montón de gente? ¿Quién iba a pensar en esos 13 años de que iba a pasar eso? Nadie, pero el plan de Dios es perfecto. Es perfecto. Entonces, aún si estás atravesando una situación difícil, pon tu mirada en el Señor. Identifica las bendiciones que te está dando en medio de la dificultad y aprende a dar gracias, porque un corazón agradecido no lo desecha el Señor. Amén. Así que yo les quiero, no sé ni cómo terminar, pero quisiera que se pusieran de pie y que si ustedes sienten en su corazón que necesita una guianza del Señor, que está atravesando por una situación delicada en la empresa, donde tiene que tomar decisiones, donde tiene que afrontar situaciones, que venga para acá y vamos a orar. No es casualidad que hayan venido. No es casualidad que Dios me haya puesto en el corazón hablarles de eso. Y Dios, ocúpate de Dios. Se los aseguro. Ocúpense de Dios y van a ver cómo Dios se ocupa de ustedes. Va a ser algo impactante. Va a ser algo increíble que no va a salir por ti. Dios permite que pases a esas situaciones porque Él quiere mostrarte que no es por ti, sino que es por Él. Así que vamos a orar, a bendecirlos y pon tu fe en el Señor. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno siempre, 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 siempre. En medio de las malas situaciones, tú te manifiestas con misericordia, tú te manifiestas como un papá protector. Y aunque no nos damos cuenta muchas veces de la manera como tú obras o no lo entendemos, pero sabemos que tú eres bueno y hoy te bendecimos. Venimos con acción de gracias, te bendecimos, te damos infinitas gracias porque tú eres bueno, porque tú eres proveedor. En el nombre de Jesús, yo, con la bendición que me has dado, estando bajo autoridad de mi apóstol, Señor, yo vengo compartiendo la bendición que tú me has dado, Señor. Abre el corazón de estos hermanos para que te busquen a ti por sobre todas las cosas, que tú seas el centro de su vida, el centro de su empresa. Pero también te suplico, Señor, que tú actúes en misericordia y te mueves
te muevas en sus empresas y que empieces a marcar que esa empresa, Señor, sea la oportunidad para que mucha gente te pueda conocer, para que mucha gente pueda tener alimento, Señor. Y te suplico que cuando venga la bonanza, nunca se olviden de dónde viene la bonanza, Señor. Te suplico que tú actúes y que tú nos enamores a cada uno de los que estamos aquí para que te busquemos a ti primeramente y para que te demos la gloria, la honra, Señor, y que podamos bendecir a más personas. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo como pastor, en el nombre de Jesús.